siente hoy? ¿Se siente cansadito? Me da mucha alegría que estén acá, me da mucha alegría ver caras que hace tiempo que no mirábamos. Gracias, me da mucha alegría verles en este Viernes Santo acá. Y a usted también que nos vea ya en casa, le damos la bienvenida. Qué bueno que nos acompañe y que juntos adoremos al Señor y recibamos esa hermosa palabra, porque Dios tiene hoy un mensaje para cada uno de nosotros, una palabra para nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la profecía que está en el libro de Isaías. Así que vamos a ir hoy por 5 pasos que nos ayudarán a entender mejor lo que el sacrificio de Cristo es y lo que significa hoy para nosotros. Entonces hoy nos vamos a enfocar en eso, ¿verdad? Muy bien. Así que para que se nos haga más fácil ver qué significado tuvo que nuestro Señor Jesucristo llegara a la cruz del Calvario, vamos a dividirlo en 5 pasos y vamos a ver, ponga atención en estos 5 pasos, así usted no se pierde, tampoco le da sueño, ya veo que ya está entrando la noche, entonces así usted está bien enfocado. Como le dije al inicio, yo sé que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Entonces vamos a dividir este mensaje en ¿cuántos pasos dije hace un ratito? 5, así como su mano, 5 deditos, 5 pasos. El primer paso que vamos a ver son las causas por las cuales Jesús va a la cruz. El propósito es el segundo, los motivos también, la ejecución de este hecho y finalmente vamos a ver los resultados. No tiene que memorizarlos ahora, pero ya verá que todo esto va a tomar sentido para usted. En Isaías, en el capítulo 52 y 53, encontramos una descripción bien detallada de la promesa de Dios, la promesa que Dios le hace a su pueblo de enviar un Salvador. Y este Salvador, el motivo por el cual el Señor manda a este Salvador es porque quiere librar al pueblo de sus pecados. Y quiere Dios también con esto establecer la relación que Dios tuvo al inicio de los tiempos, cuando formó a Adán y Eva. Esa relación por el pecado se rompió, pero la intención de Dios es que esa relación se restablezca. Como un dato curioso e interesante, y esto es muy importante que usted lo observe hoy, Isaías escribió esta profecía acerca de Jesús aproximadamente unos entre 740 y 681 antes de la llegada de Jesucristo al mundo. Entonces esto también es muy lindo saberlo, porque hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible? Jesús fue un profeta más que se levantó, etcétera. Pero no es así. La Biblia nos habla muy claramente de Jesucristo a través de los siglos. Entonces vamos nuevamente al paso número 1, las causas. ¿Cuál fue la causa por la que Jesús tuvo que ser sacrificado? Rechazado, también Jesucristo fue torturado y finalmente fue asesinado, crucificado. Entonces, el primer paso que tenemos hoy que ver son las causas. Vamos entonces al versículo 4 de Isaías 53. Con todo, Él llevará, escuche bien, este pasaje es muy importante para poder entender el resto del mensaje. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males. ¿Quién? Jesús. Y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, dice nuevamente, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él, sobre Jesús, todo el peso de nuestros pecados. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice también Romanos. Vamos a unir estas dos lecturas, Romanos 3, 23, 24. Acá
la Escritura nos dice, ¿sí? ¿Quién es pecador y quién no lo es? Acá la Escritura nos va a revelar, ¿será que Jesús murió por mí también? ¿Será que Jesús murió por ti que nos ves allá en casa? Vamos a ver lo que la Escritura nos dice. Dice Romanos 3, 23 y 24. Pues todos han pecado. ¿Cuántos? Todos. Fíjate, todos. Pues todos han pecado y y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Fíjate que este versículo, a mí me ha pasado esto. A muchos ha incomodado este versículo. Porque los seres humanos solemos justificar nuestras acciones, lo que hacemos, lo que no hacemos. Nos gusta justificar lo que hablamos, nuestras palabras, por qué decimos esta frase, o por qué insultamos a esta persona, o por qué tiramos a veces hasta maldiciones. Y lo que sucede es que el ser humano siempre está justificando todas esas acciones. También justifica sus pensamientos. El ser humano, cuando tiene un mal pensamiento, tiene una justificación por qué tiene un mal pensamiento. En más de una ocasión yo me he encontrado con personas que me dicen: pastor, yo soy bueno, yo no robo, no mato, trabajo duro por mi familia para proveerles el sustento, pero eso, pastor, eso de ir a la iglesia, eso de orar, eso como que no se me da a mí. Así me lo han dicho muchos a mí. Y también me dicen: eso sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero al final creen que no son tan malos, ¿verdad? Sin embargo, la escritura que leímos dice: por cuanto ¿quiénes? Todos pecaron, todos pecamos. Entonces, ¿sabe qué? Yo les suelo contestar a estas personas que se justifican, que creen que son buenas, ¿sí? Entonces yo les digo, incluso yo se los digo en un tono jocoso, ¿verdad? Y así gracioso. Entonces, ¿nunca has dicho una mala palabra? Ay, pastor, me dice usted no sé qué. Ok, ¿o nunca has tenido un mal pensamiento o un mal deseo? ¿Sí? No, hay alguien que te cae mal y traes un mal pensamiento en contra de esta persona y hasta le deseas el mal a veces. Y me dicen siempre, ¿verdad? Ay, el pastor. ¿O nunca has dicho una mentirijía por ahí? ¿Sí? Para justificarte o para burlar a alguien o para qué sé yo. ¿No has dicho una mentirijía, les digo yo? ¿O nunca te has enojado injustamente con alguien? Entonces, ¿sabe qué sucede? Que después de un ratito de que yo les traigo a esta reflexión, después de un instante de silencio, me dicen: ay, pastor, usted es tan exagerado. Esto ya se oye muy exagerado. Entonces, yo suelo contestarles también, ¿verdad? Que la realidad es de que esos son pecados también. Son pecados. Ahora, por otro lado, yo estoy de acuerdo, espero que usted también, que no todos los pecados que cometemos tienen las mismas consecuencias, ¿o sí? No todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Por ejemplo, si te robas un dulce, bueno, no está bien robar, pero no es la misma consecuencia que si una persona mata a otra o le hace un daño mayor. Por supuesto que no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Sin embargo, el pecado es pecado. No todos los pecados tienen que ser de consecuencias mayores para ser pecados. Los pecados pueden ser pequeños, o más bien dicho, no tanto pequeños, sino con menores consecuencias, pero ante los ojos de Dios robar es robar. ¿Sí? Ante los ojos de Dios hablar de una persona a sus espaldas es que cometer ¿qué? Asesinato, matar, eso es. Matar no solo es matar físicamente, tú puedes matarle a una persona su integridad, puedes matarle a una persona su autoestima cuando tú usas mal. Entonces, la realidad es que cuando nosotros reflexionamos profundamente en esto, todos pecamos. A veces me han dicho: pastor, los niños no. Bueno, sí, también. Los niños también aprenden.
a decir mentirillas. ¿O no? ¿No les ha pasado a ustedes? Ha pasado, nos pasa a nosotros. Entonces, esa es una realidad. Otra vez, recuerden, no, las consecuencias no son siempre las mismas. Sin embargo, delante de Dios, sí, el pecado es pecado. Por eso Pablo dice, pues todos han pecado, dice Pablo. Eso no lo dice el pastor Jorge Mazariegos, lo dice Pablo. Y dice, pues todos han pecado. Ahora, también nos dice, y están privados de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, al final nos priva de la gloria de Dios, o sea, nos priva de la amistad con Dios, de estar unidos a Dios. Y Dios, yo le cuento esto, estas son buenas noticias. Dios no quiere privarnos de su presencia, nunca ha querido estar lejos de nosotros. Dios quiere estar con nosotros, con nosotros en nuestras vidas. Dios está interesado en ti, Dios está interesado en mí. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Él nos quiere a su lado. Entonces eso es bien importante. El primer paso es reconocer eso, ¿sí? Vamos al segundo paso. Sí, el primer paso fue entonces, ¿quién recuerda? Muy bien. Ahora vamos al segundo paso. Me encanta, Cris. Está más atento que todo el mundo acá. Sí, muy bien, excelente. Ok. Número 2, el propósito por el cual fue Jesús. El primero fue la causa, ¿cierto? Hay una causa. La causa es entonces el pecado, el tuyo y el mío, y el del mundo. Ahora, el 2, propósito, ¿sí? El propósito de que Dios enviara a Jesús a la cruz. Vayamos al versículo 10 de Isaías 53, en adelante. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. ¿De quién está hablando Isaías? De Jesús. Fíjate, de Jesús. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, la ofrenda de él clavado en la cruz, verás a su descendencia. Tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción. ¿Quién es el fruto de la aflicción de Jesús? Usted y yo. Los redimidos, los que creen en él, los que son perdonados. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, la palabra, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. O sea, sobre él recaerá el pecado. Acá entra una pregunta: ¿por qué Dios haría tal cosa? Enviar a su propio hijo y sacrificarlo brutalmente. Sacrificarlo brutalmente. ¿Sí? Dice la Escritura, lo acabamos de leer, que Jesucristo fue ¿qué? Quebrantado, fue molido, su rostro fue desfigurado. Dice que no tenía apariencia humana. ¿Por qué Dios haría tal cosa? Dar a su propio hijo por usted y por mí. Miremos lo que dice, regresemos a Romanos 3, 23 y 24. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esa fue la razón, que Dios no quiere estar lejos de nosotros. Dios nos ama tanto que ofreció a su propio hijo para que pagara en tu lugar. Ahora, ¿por qué otra vez? ¿Pero por qué Jesús? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no Dios nada más ya perdonó y ya? Se lo voy a explicar de esta manera, ¿sí? Veámoslo así. Si todos están presos acá, si todos estuviéramos presos acá porque hemos cometido un delito, ¿sí? Nos han llevado a todos presos. Unos mataron, otros robaron, pero todos somos convictos, todos estamos presos. Y todos estamos adentro de esto. ¿Quién de nosotros podría ser el abogado del otro? Ninguno. Todos estamos en las mismas condiciones. Todos estamos en delitos. No hay abogado para eso.
Esa es la condición del ser humano. Por eso Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, no hay nadie que pueda pagar el precio. No hay nadie que pueda representar, que sea el abogado delante de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces no hay defensor. Exactamente, eso es lo que Dios hizo, poner un abogado delante de nosotros, que nos justificara, que peleara por nosotros, que pagara la condena. Cuando hay alguien que está preso por un delito, va al juicio y el juez da la sentencia, ¿qué tiene que hacer el preso? Aunque él quiera ser libre, tiene que cumplirla. 5 años, 10 años de cárcel, qué sé yo, la sentencia que sea. Y en algunos estados está la pena máxima, usted lo sabe. Entonces tiene que pagar. Ahora, lo hermoso y lo lindo del amor de Dios es que te está librando a ti y a mí de pagar por el amor que nos tiene. Ese es un amor que uno no puede comprender, es un amor que se escapa de nuestro entendimiento. Alguna vez dije en alguno de los mensajes, a alguien le pregunté por acá, ¿darías a tu hijo o a tu hija para que lo crucifiquemos, para que salgamos todos de la cárcel? No, pastor, ¿cómo? Yo no puedo imaginarme dar a mi hijo, a mi hija. ¿Sí? Yo imagino que usted tampoco. Sin embargo, Dios lo hizo por amor, porque era el único. Era el único que podía abogar, era el único que estaba fuera de la condena del pecado. Por eso envía a Jesús. Jesús es justo, es sin mancha y es ciertamente el único abogado delante de Dios para nosotros. Vamos al 3, el motivo de Dios para enviar a Jesús. Acá no voy a hablar mucho, acá vamos a dejar que la palabra nos enseñe. Mira lo que la palabra dice ahora en Romanos 5:8, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos de Dios para tanto amor, para enviar a Jesús? Dice, pero Dios muestra su amor. Mira que Dios no solo habla de amor, Dios muestra el amor. ¿El amor es así o no? El verdadero amor no puede ser de palabra. Es imposible, eso no es amor. El verdadero amor tiene que ir unida a la palabra al hecho. Ese es verdadero amor. Entonces dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor con nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, cuando usted y yo éramos inmerecedores de tal bendición, de ser amados por el Creador de todas las cosas, por el Dios Todopoderoso, nuestro pecado nos separaba de ese amor de Dios. Él buscó el medio para que nosotros fuéramos los recipientes, la vasija donde Él depositara su amor. Pero ¿sabe quién nos abre esa puerta, esa posibilidad? ¿Quién nos hace ser esas vasijas de barro vacías y limpias para ser llenadas? Jesús en la cruz. Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ponga las orejas bien atentas acá, los oídos, ábralos bien. Porque Dios no envió, mire para lo que no lo envió, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Muchos viven un cristianismo de temor, de miedo. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa fue la razón. Salvación por medio de Él. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, Él debe haber pensado en ti, en mí. Y con todo el amor que Él tiene, porque su esencia es amor, Él sabe que el pecado trae ¿qué? Condenación y separación eterna de Dios. Yo me imagino que Dios como papá ha de haber sentido aquel dolor en su corazón y tanto amor que Él prefirió dar a su propio Hijo para que tú y yo
no fuéramos al infierno por el amor que nos tiene. Isaías 49:15. Pero ¿acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Qué piensan las mamás? ¿No? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Las mamás son muy misericordiosas, ¿no? Aunque el hijo cometa errores, aunque el hijo se equivoque, las mamás están ahí amando, corrigiendo, ¿cierto o no? Pero dice, el mismo Dios dice, tal vez ella se olvide, tal vez alguna de ellas se olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Si usted es madre, si usted es padre, y usted sabe lo que es el amor a los hijos, y usted se puede equivocar, y usted puede fallar, porque fallamos, Dios no lo hace y Dios lo aclara, ¿sí? Y eso es para que en palabras humanas podamos entender el nivel de amor que Dios nos tiene. Es superior al amor de una madre. Ahora, el cuarto paso, la ejecución. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Fíjate, Jesús, que era de un aspecto perfecto, ahora su aspecto tiene que ser desfigurado. Cuando fue ejecutada la obra de Jesús en la cruz, camino a la cruz y en la cruz por ti y por mí, el que era perfecto, el Hijo de Dios, el que no tenía pecado, el que no tenía mancha, ahora es desfigurado por ti. Isaías 52:14. Muchos se asombrarán al verlo. ¿Usted ha visto las películas que pasan ahora para Viernes Santo? A mí hay unas películas que más bien me dan un poquito de pena o un poquito de risa, porque va el pobre Jesús por ahí con una gotita de sangre acá, otra por acá, y con un golpecito por acá, y cargando una cruz y casi... Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado. ¿Usted sabe qué es desfigurado? Desfigurado es que el ojo ya no es ojo, ni con una gotita de sangre. El ojo está tan hinchado que ya no es ojo. ¿Sí? Su rostro está tan desfigurado que ya no es rostro. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama a usted. Por eso Jesús fue ahí. Dice que no parecía un ser humano. No parecía, usted puede imaginarse una persona que ya no se parece a un ser humano. Ese sufrimiento de Jesús, conviértalo usted ahora o tradúzcalo en amor de Dios hacia usted. Si usted duda de cuánto Dios le ama, si usted duda de que Dios tiene un plan para su vida, no lo haga más, porque fue caro el precio que Dios pagó por amor a usted. Jesús pagó un precio muy alto. Repito otra vez este versículo. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado. ¿Por qué habla en futuro? Porque lo escribió ¿quién? Isaías. Más de 700 años antes de que Jesús apareciera. Se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Pero como se movía y como... ¿A qué se parecía entonces? A un animal maltratado. Ya no tenía forma. Y todo eso por amor a ti. Su hermosura, porque Jesús es hermoso, es el Hijo de Dios. No era la del resto de los hombres. Mira cómo Dios nos miraba y nos ve. Dios nos ve hermosos. Y Él por nosotros perdió su hermosura cuando fue encarnado y se hizo hombre. También la Escritura nos dice en Isaías 53:2, crecerá ante Él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno. ¿Para qué más lo deseemos? Así estaba Jesús. Jesús es la fuente de toda verdad.
y calumniado por los hombres también. Isaías 52:15. Muchas naciones se asombrarán de él. ¿Lo vemos hoy o no? Muchas naciones se asombran de Jesús. Incluso en muchos países que antes no eran cristianos, que estaban lejos, ahora cada vez más reciben a Jesús en sus vidas. Y países que eran profundamente cristianos, cada vez más se alejan de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio?, pregunta. ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? También el santo de Dios fue hecho maldición por ti y por mí. Isaías 53:3. Será despreciado. ¿Te han despreciado a ti alguna vez? Créeme que no se compara con lo que Jesús sufrió. A Jesús lo despreciaron, lo maltrataron, le escupieron, le pegaron, lo azotaron injustamente y desechado por la humanidad. ¿Qué celebrábamos el domingo pasado? ¿Se acuerda usted? Domingo de Ramos, domingo de Palmas, según en el país en que usted esté. Se celebra porque era la entrada triunfal de Jesús. Todo mundo le aclamaba y hoy lo estaban crucificando porque fue desechado por la misma humanidad que él tanto amaba, por los que él se estaba entregando. Ahora traigámoslo un poquito a nuestros días, a hoy. Si tú sabes que Jesús te ama tanto, te amó tanto, que lo dio todo, hay que cuidarnos de no desecharlo. ¿Cómo? Ay, no, pastor, no. Bueno, lo desechamos de muchas formas. Cuando, por ejemplo, ¿sí?, no tomamos tiempo con Él en oración. Si Él entregó su vida, si Él padeció por nosotros allá, ¿qué tanto sacrificio puede ser hablar con Él unos minutos? Porque Él hizo todo eso para estar contigo y conmigo. ¿Qué tanto puede ser tomar unos minutos al día para orar? ¿Qué tanto puede ser recibir la bendición de tu palabra en tu corazón? ¿Qué tanto puede ser que tus obras correspondan a tu fe en Jesús? Como digo siempre en mis predicaciones, tus obras no te salvan, pero sí que hablan de quién eres tú. Porque Jesús habló, pero sus obras nos salvaron. A nosotros no nos salvan las obras, pero nuestras obras hablan de tu fe en Jesús, en el Salvador. Así es como nosotros hoy desechamos a Jesús, cuando ignoramos sus palabras, cuando no atendemos a sus peticiones, cuando no venimos y le adoramos. Así desechamos a Jesús, cuando no es el centro de nuestro matrimonio, cuando no es el centro de nuestra familia, cuando no es el centro de nuestras vidas. Así desechamos a Jesús. Continúa, será el hombre más sufrido, el más experimentado en sufrimiento. ¿Usted ha sufrido alguna vez? ¿Qué me dicen? Sí, yo he sufrido. Yo sé que ustedes han sufrido. Pero nadie como Jesús. Porque Jesús no sufrió por su pecado o sufrió por lo que Él era. Él sufrió por ti, por mí, por todo el mundo. Nadie ha sufrido tanto como Él. Y nadie ha sufrido tanto por amor. El justo, el que no merece el castigo, siendo afligido y castigado. Eso también lo vemos en un día como hoy. El que es justo, el que no merece el castigo, hoy es afligido y es castigado. Isaías 53, 7, 9. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Qué diferente a nosotros, ¿no? Nosotros nos quejamos mucho. Será llevado al matadero como un cordero
y como una oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá la boca. Él estaba comprometido contigo y conmigo y con el mundo, que Él sin merecerlo mantenía la boca callada. ¿Qué podemos aprender hoy de eso? A nosotros medio nos tocan por ahí y a veces hasta ni nos hablan de mala forma y reaccionamos como que fuéramos tigres. Mira a Jesús, el ejemplo de Jesús, ni siquiera su boca abrió. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo? Se le dará sepultura con los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que consideraban inmundos, los malhechores, los ladrones. ¿Y acaso no Jesús le dieron muerte así? ¿Al lado de quiénes? ¿De dos santos? No, de dos malhechores. A pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira, ni una sola mentira a Jesús. Ahora vamos al 5. Los resultados. ¿Qué resultados se obtuvieron de Jesús en la cruz? Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Sí. No solo se entregó, lo hizo por el pecador. ¿Y sabes qué? Jesús sigue orando por ti. Jesús sigue pidiéndole al Padre por ti. Jesús sigue clamando por ti. Hasta el día en que tú cierres los ojos en este planeta, Jesús está clamando y orando por ti. Romanos 5, con esto salgo. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga hoy, que el Señor bendiga esa palabra que hoy recibiste en tu corazón, que se quede ahí y que la lleves a la práctica. Amén y amén.